¿Por qué debemos creer que Moisés escribió Génesis y el resto de la ley? La tradición judaica promueve la idea, pero aún más importante, el testimonio de Cristo, quien resucitó. Mateo 19, 4 al 6. ¿Por qué creemos que Dios creó el mundo en 7 días, de 24 horas, en vez de en millones de años? Los que sostienen los 6000 años confían en que la Biblia es la verdad y que otros factores explican la aparente, entre comillas, edad de la Tierra, tales como el diluvio universal o la creación de Dios del universo en un estado que parece, entre comillas, darle una larga edad. Como ejemplo, tenemos que Dios creó a Adán y a Eva como seres humanos adultos y desarrollados. Si un doctor hubiera tenido que examinar a Adán y a Eva en el día de su creación, el doctor había estimado su edad en 20 años, o cualquier edad que ellos parecían tener, cuando, de hecho, Adán y Eva tenían menos de un día de su creación. The God Question. ¿Por qué escogerían Adán y Eva pecar contra Dios? ¿Deseaban independencia? ¿Falta de humildad? Primera de Juan 2, 15 al 17. Pero en vez de independencia y placer sufrían culpa y pena. Leer Génesis 3, 18 al 21. La cuestión de la esposa de Caín. Adán y Eva sin duda tuvieron más hijos que solamente Caín y Abel, en el momento en que Abel fue asesinado. Definitivamente, ellos tuvieron mucho más hijos. Génesis 5:4. El hecho en que Caín estaba asustado por su propia vida luego de que mató a Abel, Génesis 4:14, indica que probablemente en ese tiempo hubieron muchos otros hijos y tal vez aún nietos o bisnietos de Adán y Eva. La esposa de Caín, Génesis 4:17, fue una hija o nieta de Adán y Eva. Debido a que Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos, sus hijos no habrían tenido otra opción que casarse entre parientes. Dios no prohibió el matrimonio entre familias, sino muchísimo más tarde, cuando hubo suficiente gente y el matrimonio entre parientes ya no fue necesario. Levítico 18, 6 al 18. El código genético humano se ha vuelto cada vez más contaminado, entre paréntesis, a través de los siglos. Las deficiencias genéticas se han multiplicado, se han ampliado y se han transmitido de generación en generación. Adán y Eva no tuvieron ninguna deformación genética. Eso posibilitó las primeras generaciones de sus descendientes tener una más alta calidad de salud de la que tenemos ahora. Los hijos de Adán y Eva tuvieron pocas deficiencias genéticas, sí las tuvieron. Como resultado, para ellos fue seguro casarse entre parientes. The God Question. Pregunta 5. Noé. ¿Por qué Noé tenía el favor de Dios? Obviamente, la mano de Dios estaba sobre Noé desde el principio. Génesis 5, 28, 29. Los nombres en la Biblia significaban mucho. Noé iba a consolar, proveer alivio. Versículo 9. Era justo Noé, era hombre justo, el único. No dice que su esposa y sus hijos eran justos, solo él. Pero Dios lo salvó por amor de Noé, a favor de Dios le vino a Noé antes de su piedad. Así es, somos salvos por gracia y después caminamos en piedad. La salvación es obra de Dios, igual que Juan el Bautista y Jeremías. Dios obró en la vida de Noé desde el vientre. Génesis 6, 10, 21.
Los que han experimentado el favor de Dios siempre tienen trabajo que hacer. Aquí se ve el trabajo que Dios dio a Noé. Abraham. Pregunta 6. Abraham. Según Josué 24:2, Abraham servía a dioses extraños, pero un día escuchó la voz de Dios, creyó en el sacrificio del Mesías, más que vendría y comenzó a seguir a Dios. Obedeció el Evangelio. ¿Cómo fue salvo o justificado Abraham? Por fe. Romanos 4:3. Al poner nuestra fe en Cristo, Dios pone en nuestra cuenta la inocencia de Cristo. La evidencia de su fe era genuina. Obedeció la palabra inmediatamente, aunque a otros les parecía ridículo. Génesis 12:1. La prueba de Abraham en Génesis 22. Tenemos la tendencia de valorar las cosas, las personas más que Dios. Esto era el caso de Abraham en Génesis 22:2. El sueño de todos los patriarcas, tener un primogénito para proveer la gloria de la familia. Era el anhelo más profundo de Abraham también. Dependía de su hijo Isaac para su felicidad, bienestar y su gozo. Dios ya estaba en el segundo lugar en vez del primer lugar. Solo Dios es capaz de proveernos perfecta paz y gozo. Abraham necesitaba reexaminar sus prioridades y lo hizo. La prueba llamó su atención y puso sus ojos en Dios. Como sabemos, obedeció a Dios sin discutir nada. Se levantó, preparó la leña al fuego para sacrificar a su hijo. Pero ¿cómo pudo sacrificar a su hijo? Creyó que Dios lo iba a resucitar. Génesis 22:5. Yo y el hijo regresamos aunque Dios no se lo dijo directamente. Lo había prometido de su descendencia que establecería por medio de Isaac. Dios lo puso a prueba y lo aprobó. Génesis 22:11-12. Dios nos pone a prueba para que reenfoquemos a Él, para que nos acerquemos a Él. Otra pregunta. Isaac era un tipo de Cristo por las razones siguientes. Ya siendo joven, podría haber resistido a su padre en cuanto a ser sacrificado, pero estaba dispuesto a morir igual que Jesucristo. Hebreos 5:7. B. Se retiró para meditar, orar, otra característica que tenían en común con Cristo. Marcos 1:25 y Génesis 24:63. Otra pregunta. Jacob. Génesis 25:23. Romanos 9:10. ¿Qué quiere decir que Dios aborrece a Esaú? Tiene que ver con escoger a los individuos para hacer de ellos una gran nación. Dios escogió a Abraham y nadie más, en el sentido de elección nacional. Se puede decir que Dios escogía a Abraham y rechazó a los demás. Igual a Ismael, igual a Isaac e Ismael. Tienen que ver con elección nacional. Abraham, Isaac y Jacob. Abraham escoge a Isaac y no a Esaú. Isaac escoge a Jacob y no a Esaú. Esaú fue bendecido por Dios materialmente, Génesis 33:9, pero no fue escogido para ser patriarca. ¿Qué representa la escalera en Génesis 28:10-22? Pregunta. Dios ha proveído un camino al cielo. Él causó el sueño, Él hizo el pacto, Él hizo el camino, así es con la salvación. Romanos 5:1-2. Después de entender esto, Jacob empezó a adorar a Dios. Génesis 28:22. Su adoración se manifestó en servir a Dios y diezmar. Génesis 32:22-31. ¿En qué manera venció
a Dios Jacob? Pregunta. Génesis 32, 22 al 31. Dios le venció a él haciendo daño permanente a su muslo. Entonces Jacob ya era sin recursos humanos. Tenía que someterse a Dios y agarrarlo por oración. Y Dios lo bendijo y lo protegió de su hermano Esaú. Se encuentra la bendición de Dios al reconocer que no podemos hacer nada sin Él. Otra pregunta. José. Tres lecciones importantes de la vida de José. La fe es la providencia de Dios. Nos capacita para 1. Sacar lo mejor de una situación difícil. 2. Resistir la tentación. Y 3. Nos capacita a perdonar a otros. Literal A. Sacando lo mejor de una situación difícil. Éxodo 39, 1 al 3. José tenía fe de que Dios estaba con él. A pesar del maltrato de sus hermanos, a pesar de ser esclavo, mantenía buena actitud y era obrero excelente como administrador de la casa de su amo. Tito 2, 9 al 10. Leer. El trabajo es mucho más que ganarnos la vida, si lo hacemos con buena actitud y con excelencia. Es forma de evangelizar a los hombres y glorificar a Dios. Literal B. Resistiendo la tentación. Génesis 39, 6 al 9. José nos enseña dos pautas para resistir la tentación. 1. Recordar que el pecado es contra Dios. Versículo 9. No voy a pecar contra mi Padre, quien me ama y me cuida antes de ceder a la tentación. Debemos recordar que siempre hay consecuencias desagradables. Gálatas 6, 7. Número 2. Huir de la tentación. Génesis 39, 11 al 12. La tentación en todas partes, la calle, la televisión, la computadora. El plan de Dios es huir, no mirarlas o pensar en ellas como David, sino huir de las pasiones malvadas y seguir la justicia. Segunda de Timoteo 2:22. Número 3. Dios nos capacita para perdonar a otros. Para perdonar a otros hay que acercarse a Dios. Leer Génesis 41, 50 al 51. Manasés. José tenía cicatrices profundas por lo que su hermano le habían hecho, pero Dios lo hizo olvidar de los problemas de la casa de su padre. Sus memorias no fueron borradas, pero él fue sanado, tenía paz y gozo, tranquilidad a pesar de ser lastimado. Estaba libre de rencor y lleno de gozo del Señor. Hay solo dos opciones cuando nos lastiman: perdonar y librarnos de esa carga pesada o guardar rencor. Dios que nos aleja de Dios. El resentimiento y el gozo de Dios no se pueden mezclar. No se puede disfrutar de la gracia de Dios y guardar rencor a la vez. Efesios 4:32. Para perdonar hay que acordarnos de Dios. Literal A, que tiene buen propósito en nuestra tribulación. No malgastar el sufrimiento. Génesis 50:20. Aunque los hombres tienen malas intenciones, Dios siempre tiene buenas intenciones. Literal B, que la venganza es el del Señor, no nos corresponde. Génesis 50:19 al 20. Primero de Pedro 3:8, literal 8 al 11, leer. La manera de obtener la bendición de Dios es perdonar y buscar la paz.